La madre de Whistler. Un rostro que ha suscitado miles de ocurrencias. Un rostro que nunca podríamos imaginar silbando, como dice su apellido. Es una auténtica abuelita. La madre de todas las abuelitas del mundo. Sin ánimo de criticar, creo que es la madre ideal. Está callada, no se mueve. ¿Podría haber algo mejor? ¿Algo más destinado a convertirse en icono que esta imagen de la madre? No hay ninguna otra palabra que signifique tanto como esta. Madre. Uno se puede imaginar a la persona que dio esto a su madre. El retrato de la madre de James McNeill, Whistler, es más que un cuadro. Es el comienzo de la creación de imágenes americanas. Es un icono tan americano como las Marilyn Monroe de Andy Warhol o Elvis Presley. Pero más allá de las inocentes parodias y las edulcoradas odas a la maternidad, se esconde una obra maestra radical. Los críticos que la vieron por primera vez quedaron realmente sorprendidos por las implacables ansias artísticas del hijo que la pintó. La vida privada de una obra maestra. Retrato de la madre del artista. El cuadro americano más famoso del mundo ha visitado Estados Unidos, pero nunca ha vivido allí. Reside en Francia, en el Museo de Orsay, en París. Aquí se sienta esta anciana señora, entre obras de Monet y Manet, sus eminentes contemporáneos. Atrae irresistiblemente a los visitantes, sobre todo a los estadounidenses. De hecho, me recuerda a mi abuela. Es un poco más austera que las mujeres actuales, más severa y controlada, creo. Es comodidad, seguridad, saber que está ahí, que no cambia con los años. Parece seria, formal, convencional. Y es fácil pensar que al cuadro le ocurre igual. Pero en 1872 fue algo escandaloso, incluso en su título. Arreglo en gris y negro número 1, retrato de la madre del artista. Llamarle al retrato de tu propia madre, en primer lugar, arreglo en gris y negro, es algo extraordinariamente provocador. Soy perfectamente consciente de que se retrata a esta mujer, que significa mucho para el artista, pero luego lo vuelvo a mirar y lo que se ve es un serio arreglo en gris y negro, que es por lo que creo que Whistler le puso los dos títulos. Quería darle ese movimiento perpetuo. Y vaya si lo consiguió. Anna Matilda McNeill era una dama sureña, culta y profundamente religiosa. Evitaba bailar y cumplía estrictamente las tradiciones dominicales. Ella misma abrió el camino hacia este gran cuadro en 1834 al dar a luz a su primer hijo James en la ciudad industrial de Lowell, Massachusetts. Años más tarde, se le preguntó a Whistler cómo había acabado naciendo en Lowell. «Quería estar cerca de mi madre», respondió. A los 14 años, James Whistler sabía que quería ser pintor. Le pidió a su padre su bendición, pero solo recibió un sermón sobre ser útil. Su padre murió poco después, dejando a Anna convertida en una madre soltera con 2 hijos y poco dinero. Era ciertamente una mujer inteligente y culta, emprendedora,
con contactos, que se las arregló para criar a sus hijos con pocos ingresos. Era increíblemente competente. Jamie, como le llamaba Ana, era el más difícil de sus hijos. Mientras ella era hacendosa, James era caprichoso. Lo apodó mi querida mariposa. Esperando inculcarle disciplina, lo envió siguiendo los pasos de su padre a la feroz academia militar de West Point. ¿Por qué no has limpiado esos zapatos? No he tenido tiempo, señor. James rompía constantemente las normas de West Point. Entre sus faltas registradas se incluyen reírse en la formación, llegar tarde a cenar y dejarse el pelo demasiado largo. Para disgusto de Ana, fue expulsado. Posteriormente le encontró trabajo a su hijo en el reconocimiento costero de Estados Unidos, donde por lo menos podía dibujar mapas, aunque su atención se dispersaba constantemente, lo que solo exasperaba más a su amante madre. Ella se mostraba sensible hacia su naturaleza artística. Era comprensiva con sus ambiciones artísticas, pero siempre sintió que necesitaba asegurarse de que Whistler trabajase duro, con una buena ética de trabajo protestante y de que no deshonrase a la familia. Tras solo 3 meses en reconocimiento marino, James lo dejó. Con 21 años estaba decidido a liberarse de las sofocantes atenciones de su madre para irse a estudiar arte a París. Ana le dejó ir a regañadientes y él se fue de Estados Unidos para no volver. Su destino era convertirse en un gran artista y en un bohemio. Para Whistler, eso era sinónimo de chicas. Bailarinas de cancán como Finette, que bailó en el famoso Bal Bullier, y de amistad con jóvenes artistas radicales de la época como Henri Fantin-Latour y Edouard Manet. Un detalle importante es que Whistler no se decantó por los artistas conservadores de academia, sino por los radicales más progresistas de la Francia del siglo XIX. Los artistas de su círculo estaban rompiendo la convención de pintar temas bíblicos o clásicos, describiendo la vida humana corriente al desnudo. Dentro de ese movimiento emergente, Gustave Courbet era la figura principal. Courbet inició una gran revolución en la pintura francesa del siglo XIX. Quería un arte que se tomase la vida en serio de verdad. Sentía un gran cariño por el campo y por la gente trabajadora. Y algo de eso se le pegó a Whistler. Esa idea de llegar al corazón de la materia y deshacerse de todo lo ajeno o superfluo era una idea que le gustaba mucho. Los grabados de Whistler muestran esa influencia francesa, como también lo hace su primera gran obra, Al piano. La composición está definida por la línea horizontal del zócalo y las verticales de los marcos. Una distribución formal que anticipaba al retrato de su madre. Era una obra demasiado moderna para el salón parisino y fue rechazada. Herido por este revés, Whistler rechazó a su vez las ortodoxias de París y se trasladó a un sistema artístico menos estirado en Londres. Con una habitación en Chelsea, Whistler encajaba a la perfección con otros bohemios como Algernon Swinburne y Dante Gabriel Rossetti, famoso por guardar una colección de animales en el jardín trasero. Whistler era una mariposa social, un dandy ingenioso, pero también irritable y proclive a la discusión, características en las que Rossetti se fijó. Hay un combativo artista
Whistler de nombre, que en todo se eriza como un alambre. De plomo una pieza o un golpe en la cabeza, igual le sirven a nuestro hombre. Era muy irreverente. Creo que tenía muy poco tiempo para lo que, para muchísimos miembros del sistema británico, era el modo correcto de comportarse, tanto en la vida como en el arte. Despreciando las convenciones, James vivía con su amante, la preciosa Jo Hefferman. Jo fue musa y modelo de la obra que dio notoriedad a Whistler, La chica blanca. Este trabajo hacía caso omiso a los gustos victorianos. Como el retrato de su madre, trata del color y los arreglos. No cuenta una historia, más bien al contrario, ya que la expresión en blanco de Jo desconcertó a los críticos. Por ello inventaron sus propias narrativas. Era una mujer joven en su noche de bodas o un retrato de un espíritu fantasmal. Jo Hefferman le escribió a una amiga: Jim dice que esos viejales van a rechazar la obra. Se refería a la Royal Academy, y Jim tenía razón. Así fue. Pero en 1863 fue aceptado para una exposición en París. Junto al almuerzo sobre la hierba de Manet, fue toda una sensación. La gente iba al Salón de los Rechazados solo para reírse de la chica blanca. La chica blanca también causó un gran escándalo en Londres. Pero Whistler, como buen americano, sabía capitalizar la fama. Así que contrató a algunos hombres para que llevasen pancartas: vayan a ver a la chica blanca, el gran escándalo de la Royal Academy. Lo que tenemos que recordar de Whistler es que en su día fue una figura tremendamente polémica. El equivalente más próximo que se me ocurre hoy en día sería alguien como los hermanos Chapman, Damien Hirst o Tracy Emin. Gente que haga lo que haga, causa alboroto y genera escándalo. Whistler detestaba el gusto de los victorianos por las fábulas y la sensiblería empalagosa. Hubiese detestado también este sensiblero retrato de un padre recién enviudado sobre la tumba de su esposa, o esta dickensiana dramatización de una disputa legal. El arte de Whistler, al contrario, dibujaba sobre la abstracta armonía del color y la forma, un punto que enfatizaba dándole a sus obras títulos musicales como Nocturno, o en el caso de su madre, un arreglo. El arte debería ser independiente de todas las emociones, tales como la devoción, la pena, el amor, el patriotismo y demás. Y por eso insisto en llamar a mis obras arreglos y armonías. Whistler era un artista progresista porque intentaba animar a su público a observar sus obras por sus cualidades abstractas, por la forma en que había creado la obra, por cómo había construido la composición. En mitad de esta vida de fama y lujo, llegó una bomba que cambiaría su vida y su arte. Su madre venía a verle. Huyendo de la Guerra Civil Americana, Anna abandonó su hogar para irse a vivir con James en Londres. Whistler vivía con los estetas de Chelsea. Estaba Swinburne, que era sadomasoquista, estaba Rossetti, que era un drogadicto, y todos tenían amantes. Es muy difícil imaginar cómo se podían transgredir las normas de la propiedad de clase media, aún más de lo que lo había hecho Whistler. Y hacia todo aquello navegaba Anna Matilda Whistler, una dama sureña puritana. En una carta, Whistler escribió: de repente, mi madre llega de Estados Unidos. Menudo jaleo.
Tuve apenas una semana para vaciar mi casa y purificarla del sótano al desván. De su casa de Chelsea salió todo lo que pudiese resultarle ofensivo a su madre, incluida su amante Jo Hefferman, desterrada para hacerle sitio a la anciana y religiosa madre. La vida privada de Whistler debió de continuar de forma clandestina, con Joe en otros lugares, o quizá en el estudio con la sirvienta. Debió de suponer un duro obstáculo para su extravagante estilo de vida. La madre era muy religiosa. Era una evangélica devota que, cuando llegó a Inglaterra, acudía a la iglesia anglicana local, pero era muy puritana. Estaba en contra de todo tipo de placeres sociales y de ropas extravagantes. Representaba la austeridad y la propiedad, y muchas otras virtudes que su hijo no adquirió de forma natural. Una amiga de los Whistler ofreció su visión del carácter de Anna y del toma y daca que mantenía con su hijo. El domingo pasado comí en el número 2 de Lindsay Row y fue muy agradable para todos, excepto para la más tierna de todas las adorables déspotas. Vino mucha gente, hubo cigarrillos y aparecieron cócteles. Las cosas se pusieron muy alegres. No obstante, ella se vengó de forma cristiana, ya que cuando todos se habían ido impuso a su leal hijo 2 salmos, un capítulo y una oración. Anna gobernaba la vivienda, pero el estudio pertenecía a James. A un lado de la pared, Anna rezaba sus oraciones. Al otro, el decadente James dibujaba modelos desnudas, hacía el amor con Joe e incluso seducía a una criada que tuvo un hijo suyo. Superficialmente se llevaban bastante bien. Pero lo que nos preguntamos es qué sucedía de verdad bajo la superficie. Quiero decir, seguramente la relación de cualquier madre y su hijo, por lo menos en términos freudianos, tiene que ser bastante tirante. Pasaron 5 años de tiranteces, pero a estas alturas, lo único que perturbaba a Whistler era su arte. Su pasión por el acercamiento realista de Courbet se había evaporado, como le escribió a su amigo Henri Fantin-Latour. Courbet y su influencia eran desagradables. No es el pobre Courbet al que encuentro repugnante, sino su trabajo. Es ese maldito realismo. Estoy seguro de que recuperaré el tiempo perdido, pero menudo castigo. Es la vieja historia de los hijos que matan a los padres. Lo que Whistler necesitaba hacer era reafirmar su personalidad. Estamos contemplando una obra que, en parte, podría haber procedido de los hallazgos de Courbet, pero al mismo tiempo creo que subyace una deuda. Ya en la treintena, Whistler se esforzaba por encontrar su estilo. Se retiró a su estudio y durante 3 años estudió a los viejos maestros, experimentando con diferentes técnicas. Estaba profundizando en los cimientos de su obra maestra. Pese a ello, su creación llegó por casualidad. Si la joven Maggie no le hubiese fallado a Jamie como modelo, no habría tenido tiempo para mi retrato. En una carta a su hermana, Anna relata cómo su hijo convirtió la ausencia de una modelo en la oportunidad de comenzar un nuevo cuadro. Nunca está parado, así que no me sorprendió que preparase un gran lienzo a pesar de que era ya tarde. Pero sí me sorprendió cuando al día siguiente me dijo: «Madre, quiero que pose para mí». Hace tiempo que pretendo y deseo hacerlo, pintar su retrato. Así que un día de otoño de 1871, Anna posó para su querido Jamie. Comenzó a pintarla en una pose erguida, pero era una mujer de 67 años y tras algunos días el esfuerzo resultó excesivo.
La casualidad intervino de nuevo. Obligado a pintar una figura sentada, Whistler se encontró dividiendo el espacio pictórico en formas que nunca había intentado. La decisión más radical fue desviar la mirada de la madre de su hijo. Este retrato trata, en realidad, de la distancia espiritual entre el hijo y la madre. En cuanto uno empieza a pensar en esa separación, el cuadro comienza a despegar, a hacer que nos demos cuenta de la brillante decisión de Whistler de situarla en esta pose, porque suscita todas esas cuestiones en nuestras mentes y nos hace meditar no solo sobre su relación, sino quizá también sobre las relaciones con nuestros padres. El pálido perfil de Anna contrasta con las grises paredes al temple de su estudio. El cuadro nos muestra los auténticos esquemas de color y diseños de interior de Whistler. El gusto de Whistler en decoración era un gusto por lo simple, lo elegante, lo sobrio, y esto era algo muy extremo en la vida victoriana. Whistler representaba algo muy moderno, del modo en que ahora concebimos un interior minimalista o un cubo blanco. El austero fondo del cuadro surge de una fuente sorprendente, las artes decorativas japonesas. En el suelo del cuadro hay una esterilla de tatami y de la pared cuelga una tela japonesa o kimono. La fascinación de Whistler por el arte oriental surgió en París, donde comenzó a comprar porcelanas chinas. Sus obras de la época muestran estos objetos. Pero aún más importante fue su descubrimiento de artistas japoneses como Hokusai y de la noción japonesa de la perspectiva. Los grabados japoneses le dieron una forma de algún modo, reconciliar el espacio pictórico tridimensional occidental con la pintura decorativa bidimensional del grabado japonés. Creo que quizá fue en esta obra en la que por primera vez lo consiguió con gran éxito. Incluso la firma de Whistler muestra una influencia oriental. Desde 1869 dejó de firmar con su nombre para desarrollar un logotipo con forma de mariposa basado en las letras JW. No era algo accidental, su madre le llamaba mi querida mariposa. Cerca de su firma aparece uno de los grabados de Whistler. El trazado resulta borroso, pero representa sin duda alguna el Black Lion Wharf. Al instalarse en Londres, Whistler comenzó a registrar los puertos de la ciudad en una serie de grabados conocidos como la serie del Támesis. Durante 2 meses trabajó en esta decadente y peligrosa zona con un resultado de 12 grabados, de los cuales el mejor era Black Lion Wharf. Cuando se publicó la serie del Támesis, las críticas fueron maravillosas, lo que reafirmó la fama de Whistler como grabador y dibujante. Pero la disposición de esta pieza concreta también anticipa el arreglo de la madre de Whistler. La madre refleja el perfil de la figura masculina de la barca de Black Lion Wharf. Nos da la pista para la construcción de la madre. Creo que ella también le rinde homenaje, de algún modo, a este grabado. Miro el tejido del lienzo, que es muy pronunciado y que sobresale de la capa de pintura, y me pregunto si tiene que ver con cómo lo pintó o con las cosas que le han pasado con el tiempo. Porque le han pasado muchas cosas. Philippa Abrahams es una artista y conservadora de arte. Su experiencia nos ayudará a desvelar cómo se pintó la madre y con qué materiales. La pintura está aplicada de forma muy irregular, como si la hubiese aplicado y luego borrado.
Creo que eso le otorga una atmósfera bastante atractiva y confusa. De vuelta en Londres, Philippa ha estado buscando el mismo tipo de lienzo que Whistler escogió para su trabajo. Uso este tipo de lienzo porque es lo más parecido al lienzo original que he podido encontrar, ya que el original posiblemente fuese cáñamo. Tiene un tejido irregular y esperemos que nos ofrezca la textura que a Whistler le hubiese gustado. Como estudiante en Francia, Whistler absorbió 2 lecciones de su profesor, el pintor suizo Charles Gleyre, que el negro era la base de todas las composiciones tonales y que la paleta debería estar preparada antes de tocar el lienzo. Después, con un lienzo preparado en gris, empezó a dibujar el contorno del retrato. En el Centro de Investigación y Restauración del Louvre, los rayos X nos muestran hasta los más mínimos detalles aplicados por Whistler a elementos clave de la estructura. Es simplemente fascinante ver su caligrafía en las pinceladas. Parece que ha habido una lucha para establecer la línea de sus muslos y la línea de las piernas que baja hasta los pies. Hubo muchas alteraciones y entiendo por qué fue muy difícil. Porque ella está sentada en una silla y lo que hace posible esta pose es que tiene un reposapiés elevándole las piernas lo suficiente para que estuviese razonablemente cómoda. Hay fotos de Anna en las que parece llevar un vestido muy parecido a este. Está bien especular sobre cómo es su ropa interior, por lo estricta que parece. Debajo lleva un corsé. ¿Sería un corsé picante? Probablemente no. Sería uno con sujeción. Es una señora bastante mayor y su figura está hecha añicos. Así que el corsé crearía una forma. Trazaba su composición muy rápido, toda la composición. Quería que fuese no centímetro a centímetro, como si fuese un puzzle que se llena gradualmente, sino que pintaba la imagen completa. Una vez asentada la imagen, Whistler mezclaba lo que él llamaba su salsa. Colores muy diluidos que le permitían cubrir el lienzo a gran velocidad con capas y capas de pintura. Quería una pintura que tuviese una consistencia cremosa, que se pudiese restregar fácilmente. Es interesante crear esta salsa para ver cómo lo logró, porque el vestido es negro. Hay mucho negro en él. Y voy a incluir un poco de rojo para darle calidez. Y también un poco de azul cobalto, que realza el negro. Luego hay que conseguir la consistencia adecuada, así que lo ponemos en un bote. Y después le añado el aceite. Es aceite de linaza. Es como aliñar una ensalada. Y luego barniz de almáciga. Una locura. Esto es como el vinagre, la trementina. Solo la experiencia puede enseñarte las cantidades correctas. Whistler atacaba el lienzo, según dijo una modelo, como un espadachín en duelo.
Su amigo, el dandy parisino Robert de Montesquieu, nos dejó una maravillosa descripción. El boceto es sin duda un ataque contra el lienzo, 1 o 2 horas de locura febril, y los posados, los largos posados a veces, en 3 horas, solo ejecutaba unos 50 brochazos sobre el lienzo. Usaba pinceles muy largos, porque así se podía distanciar de su tema. Y con el pincel lleno de salsa, miraría a su sujeto y luego atacaría corriendo. Yo no voy a correr, pero es genial distanciarse así. El pupilo de Whistler, Walter Sickert, dató el cambio en los métodos de su maestro a mediados de 1860. Según Sickert, Whistler reemplazó los sólidos métodos que había aprendido en Francia con una técnica propia que inicialmente pudo haber dado resultados desastrosos. Imagino que estaba usando demasiada trementina y que estaba diluyendo la adherencia de la pintura. Así que, aunque en el momento de pintarlo tuviese un aspecto estupendo, pronto, al cabo de algunas semanas, habría empezado a hundirse y a aparecer mate. Para reavivar esos negros y grises, habría aplicado más mezcla de aceite, barniz y, por desgracia, también trementina. No sabía bien qué hacía cuando estaba pintando a la madre. Es una pintura experimental y el aceite se filtró en el lienzo. No preparó el lienzo como debería. En ocasiones, Whistler tardaba años en completar una obra. Pero el retrato de Anna pudo haberse completado en tan solo 4 semanas, en un arrebato de trabajo increíblemente corto. Anna nos cuenta que soportó los posados rezando y observando la disposición de su hijo. La incesante plegaria de una madre posando como modelo para su hijo le otorga la expresión que crea ese atractivo encanto. En 1 o 2 ocasiones difíciles le oí exclamar: «No lo consigo. Es imposible hacerlo perfecto». Le observaba intentándolo de nuevo y, ¡oh, qué gran regocijo! Cuando mi querido hijo exclamó: «¡Oh, madre, lo he conseguido! ¡Es precioso!» y me daba por ello un beso. La propia Anna declaró que el retrato era un gran éxito y uno de los cuadros favoritos de James. En privado, Whistler creía que era un gran trabajo, pero lo único que declaró en público fue: a uno le gusta dejar a su madre lo mejor posible. Nos enfrentamos con una clase nueva de retrato que retrata un humor, un estado de ánimo. Es decir, su madre puede estar pensando, orando, y puede que esté rezando por su hijo también. Es un tema muy, muy difícil y muy intelectual. Y creo que es un cuadro muy audaz. En términos estéticos, Whistler intentaba pintar un cuadro purgado. Estoy seguro de que intentaba dejar a un lado todo lo que creía que los pintores victorianos ingleses utilizaban para abarrotar sus obras. No hay nada en él que sea innecesario. Todo lo que podría distraer la atención de lo que él toma como foco ha sido eliminado sin piedad. Sobre ese foco, James se mostraba bastante claro. Toma, por ejemplo, el cuadro de mi madre. Arreglo en gris y negro. Eso es lo que es. Para mí es interesante como retrato de mi madre. Pero, ¿qué le puede o debe importar al público la identidad del retrato? Con la confianza de que el público vería la obra en la exposición de verano de 1872 de la Royal Academy, a James le esperaba un disgusto. Al comité ejecutivo no le gustó el cuadro en absoluto. Su austeridad era una afrenta a la estética victoriana.
Solo la intervención de uno de los amigos de Whistler evitó un humillante rechazo. Creo que hay que intentar visualizar cómo era una exposición de la Royal Academy. Lo que les gustaba a los victorianos eran los retratos de animales y niños. Y si un retrato representaba a una madre, entonces tenía que ser un retrato muy sentimental de una madre. Pero aquí tenían un retrato de la madre del artista, que era casi en blanco y negro. No había tapicerías, no había decoración, no había sentimentalismo. Iba a destacar como un perro en misa. El retrato fue ampliamente denunciado, con críticos ofendidos en particular con sus tonos apagados. ¿Por qué su rostro no tiene que cumplir con la vitalidad de la naturaleza? ¿Por qué los grises y negros deben tener tan poco significado y ser como humo? Aún así, el retrato cautivó al público. Se vendieron miles de reproducciones. La madre empezó a convertirse en parte de los hogares de Europa y América. Era algo deseable en un salón, porque tenía una especie de virtud doméstica. Parecía simbolizar piedad, frugalidad, algunas de las virtudes puritanas, que eran de hecho ciertas en la señora Whistler. Es una madre como forma de autoridad moral, madre de la bondad, madre pasiva y asexual, o postsexual, mejor dicho. Y creo que eso es, de algún modo, su camino a la popularidad. La figura de la madre ha sido sacrificada al arrancarla del contexto maternal. 4 años después, Ana, con su salud en grave estado de deterioro, cambió la tóxica niebla de Londres por el aire sano de Hastings. Libre al fin de las restricciones de su madre, James se entretuvo con extravagante estilo. Sus desayunos de los domingos eran legendarios. Y como el placer pasaba por encima de los deberes, apenas escribía a su madre. 6 años después, Ana murió. Consternado al principio, James mantuvo vivo su recuerdo renunciando a vender su retrato. Pero allá por la primavera de 1891, los vínculos se fueron disipando. Su retrato de Thomas Carlyle acababa de ser comprado por la Glasgow Corporation por 1000 guineas, convirtiéndose en el primer cuadro de Whistler adquirido por una galería pública. Ahora se disponía a enviar a su madre a París. En septiembre de 1891, Whistler se encontró con su amigo, el poeta Stéphane Mallarmé, en un café de París. Juntos tramaron un plan para fomentar la venta de la obra al gobierno francés, una campaña de prensa y una exposición de la madre en una exclusiva galería parisina. Pusieron en marcha lo que hoy en día podríamos llamar un lobby en favor de la compra de la obra, que era lo que Whistler realmente quería. Hacia el final de octubre, la madre había sido entregada a la Galería París. El 4 de noviembre, un crítico influyente escribió un artículo rogando al Estado que comprase la obra. 15 días después, el ministro del Interior fue a inspeccionar la obra por sí mismo. Un día más tarde, llegó a Chelsea una carta con el sello del gobierno francés. Al final el cuadro se compró con una gran rebaja, 4.000 francos, una cantidad que distaba mucho, pero mucho, de la primera oferta hasta la compra final. Después de poner a su madre a la venta inicialmente por 75.000 francos, James accedió a venderla por solo 4.000. Pero más importante que el dinero era saber que su obra tendría un lugar, primero en el Museo Luxemburgo y después, tras su muerte, en el Louvre. Whistler escribió triunfal a su hermano William. Piénsalo.
Ir a ver una obra propia colgada de las paredes del Luxemburgo, sin olvidar cómo fue tratada en Inglaterra, y que le traten a uno en todas partes con deferencia y respeto, y saber que todo esto es una tremenda bofetada a la academia y a los demás. Es todo un sueño. Un año después de la compra, encontró a su madre compartiendo sala con un poco conocido pintor escocés. Le dio un aviso al director de la galería: si esto sigue así, mucho me temo que tendré que sacar a mi mamá de su hotel. En realidad, mamá no se fue de su hotel hasta 1932, cuando cruzó el Atlántico para exhibirse en una exposición de pintura americana en el nuevo Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fue un golpe maestro del director del museo, Alfred Barr, y se convirtió en una gran sensación. La propia madre del presidente Roosevelt posó al lado de la que ya era el cuadro americano más importante del mundo. Estoy realmente encantada de posar junto a este bello retrato. Creo que ese es el momento exacto en el que podemos señalar que entra en el mundo y la psique populares. Fue noticia de primera plana durante 2 años en Estados Unidos. La depresión pasaba por su peor momento y las cualidades de deber y confianza en uno mismo que mostraba la madre coincidían con el humor del público. En solo 6 semanas, 50.000 visitantes vieron la obra en el MoMA antes de que iniciase una gira por una docena de ciudades norteamericanas. Hay fotos de Boy Scouts mirándola encantados. Hay muchas imágenes de cuando la subían o bajaban del camión en el que se transportaba, algo que enfatizaba el hecho de que era muy valiosa y de que se trataba con gran precaución por su seguridad. Todo este jaleo sirvió para asegurarse de que la imagen, si no estaba ya en los hogares, fuese reconocida por todos. Siempre he pensado en la madre de Whistler como un icono americano. Veo la implacable simplicidad del puritanismo, las virtudes de la confianza controlada en uno mismo. Esas fueron las virtudes de los pioneros. Puede que no sea la América que existe hoy en día, pero es la América de leyenda, la forma en que sienten los americanos en el fondo. Esta era la que estaba colgada en el rancho de mis bisabuelas. Y es muy dulce porque ella estaba mucho con los niños y a ellos les gustaba mucho. Johnny Miller ha estado coleccionando madres de Whistler durante los últimos 30 años. Desde que heredó el grabado de su abuela, ha visto ampliarse su colección de madres hasta más de 150 objetos. Realmente empecé sin más. Coleccionaba otras cosas, colgadores y postales y otras cosas, pero al final no me pude resistir a la madre de Whistler. Me encantan los sellos. Me encanta verla repetida en pequeñito. Dedico la primera emisión de estos sellos al honor y la memoria de las madres de América. En el sello de correos, revelado por el director general de Correos en mayo de 1934, el diseñador no solo había recortado la imagen, le había añadido un jarrón con flores. Alfred Barr escribió una furiosa carta al New York Times. La obra de Whistler ha sido mutilada en un sello que podría haber honrado al artista americano más famoso. Es interesante porque muestra la tensión que siempre había existido entre quienes admiraban el trabajo por sus valores formales, por ser tan simple y austero, en cierto modo tan abstracto, y quienes, en un número mucho mayor, lo adoraban por sentimentalizar en un retrato la figura maternal de una madre. Este es un clásico. Algo maravilloso, una madre. Otros podrán quererte, pero solo tu madre te entiende. Trabaja para ti, te cuida, te ama. Y lo único malo que hace en su vida
es morir y dejarte. You're the top. You're an arrow collar. You're the top. Un par de años después, Tin Pan Alley se unió a la diversión a través de las letras de Cole Porter. You're an O'Neill drama, you're Whistler's mama, you're Camembert. Porter y la guerra ayudaron a consolidar el retrato como icono americano. Al bombardero Douglas A-26 se le llamó la madre de Whistler, y el Whistler Mother-in-Law de Woody Herman fue un popular disco de baile. Su imagen también bendijo algunos extraños productos. Hay un set de pintura en fascículos que es terriblemente malo, y las botellas de Jim Beam que son inexplicablemente horteras. También hay un molde de helado. Pero bueno, ese es mejor que no lo tenga. Podría tentarme a hacer una bomba con la madre de Whistler. Y no sé si el mundo lo necesita. Se ha convertido, más que en un icono, en un post-icono. Eso es lo que les pasa a los iconos. Aunque no haya tenido el honor de que Duchamp le pusiese un bigote, ha tenido su equivalente, y creo que eso es lo que se merece, si se me permite decirlo. La madre de Whistler sigue siendo el objetivo de ilustradores, pero como símbolo de la maternidad americana tiene los días contados. Es la madre de todas las abuelitas y es una especie en extinción. Creo que cada vez se ven menos. Al cambiar el mundo y cambiar las mujeres, la madre de Whistler se va quedando cada vez más atrás en la historia. Una mujer del siglo XIX, inmóvil y sosa. Ya no puede ser una figura para todas las chinas, negras, hispanas, lesbianas, etc. Creo que ya ha pasado su momento como icono. Pero es ahí donde la visión abstracta de Whistler la salva de parecer pasada de moda, porque su ambición era la de pintar un arreglo formal, no un icono. Tengo que recordar lo radical que es, lo extraña que debió de parecer cuando se pintó. Él tomó el mayor cliché del arte victoriano, la madre, y lo hizo de una forma que no solo era muy hermosa, sino también vacía de sentimiento, sin narrativa. Hasta el día de hoy, la gente no entiende lo gran artista que es Whistler, en el sentido de que intentó cambiar nuestra definición de arte. Eso es lo que hizo Whistler. A strange arrangement of colors. You found your feet where you put her. I'm after you, you're after me. The things that we say, the things that we see, we've got to be reminded. Where did you